Bienvenida comunidad SPN a la miniserie de videos sobre el proceso de acciones de personal dentro del módulo de personal. En este video número 6 vamos a estar viendo las acciones de personal masivas. Como objetivo principal tenemos mostrar al usuario cómo registrar y autorizar acciones de personal de forma masiva dentro de SPN. Dentro de los temas a tratar tenemos la generación y el llenado de plantillas para la carga de acciones de forma masiva, generación de acciones masivas y finalmente la aprobación en lote de las acciones de personal registradas. Visto esto, vamos a pasar al módulo de personal para ver el proceso de modo funcional. Para proceder con el registro de acciones de personal de manera masiva, dentro del módulo de personal nos dirigimos a la opción de acción personal y desde aquí vamos a tener cuatro opciones. La primera, aumento masivo de sueldos. La segunda, carga masiva de empleados. La tercera, acciones masivas de salidas e informativas. Y la cuarta, acciones masivas de promoción y traslado. Vamos a iniciar por las de aumento masivo de sueldos. Desde aquí vamos a tener lo que es una consulta para buscar acciones que estén en trámite. En este caso le daremos clic en nuevo para iniciar un nuevo registro. Una vez hecho esto tenemos dos opciones de realizar la acción de aumento salarial en bloque y es mediante filtros donde podemos hacer un aumento ya sean a todos los colaboradores o por tipos de nóminas, posición, salarios, grupos de trabajo y demás, pero del mismo modo podemos hacer la carga desde un archivo de Excel, que es como lo vamos a ver en este caso. Vamos a ver la plantilla en Excel con los datos que se deben de completar. Dentro de la misma debemos de completar estas tres columnas. La primera es relacionada a lo que es el código o los códigos de los colaboradores. Adicional debemos de indicar el tipo de aumento, en caso de ser 1, el salario propuesto, o 2, en caso de ser un aumento porcentual. Y en la columna valor debemos indicar si es salario propuesto, el nuevo salario, y si es el tipo porcentual, cuál sería el porciento de aumento. Ya con esto guardamos y podemos proceder con la carga. Tener en cuenta que esta plantilla la van a encontrar en el portal de SPN. Dentro del portal, en el apartado de guías, se dirigen al apartado de plantillas y desde aquí tenemos la plantilla para la importación de reajuste de salario en bloque. Visto esto, vamos a completar estos datos aquí debajo, indicando la fecha de efectividad para este aumento, si es porcentual o no, el motivo del aumento, si este aumento es en dólares, y la razón del aumento. Luego le damos clic al botón Cargar desde Excel y seleccionamos la plantilla para la carga de aumentos. Desde aquí se nos van a mostrar los colaboradores con el salario que tienen actualmente en el maestro y el salario que estamos proponiendo con esta acción de personal. Y finalmente, si todo está correcto, simplemente le damos clic al botón de guardar. Aquí nos indica que se ha guardado de forma satisfactoria. Una vez hecho esto, el usuario que le corresponda autorizar estas acciones debe desde la consulta hacer un filtro de búsqueda por no autorizadas. Y se nos van a mostrar aquí las acciones que acabamos de realizar. Para finalizar, simplemente le damos clic a hacer acciones efectivas y con esto se van a autorizar las cuatro acciones de personal. En este caso, si se detecta que un colaborador tiene salario indexado en dólares, nos va a solicitar la tasa y aquí las acciones se han aprobado de forma efectiva. Continuando con las demás acciones de personal, nos dirigimos nuevamente al menú de acción de personal y continuamos con carga masiva de empleados. Desde aquí debemos dar clic en generar plantilla para guardar
la plantilla de empleados dentro de nuestro equipo. Aquí debajo podemos indicar el nombre que va a tener la plantilla y le damos clic en guardar. Vamos a ver ahora la plantilla en detalle con los datos que debe de contener la misma. Y una vez dentro del Excel debemos de completar los siguientes datos. Vamos a ir colocando el código de la compañía, código de empleado, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, fecha de contratación, cédula, ahí tenemos datos personales. Más adelante tenemos datos de localización y debajo tenemos pestañas de apoyo, como por ejemplo las zonas. Aquí tenemos una pestaña para las zonas con los códigos. Del mismo modo para las provincias, aquí debajo. Y si avanzamos un poquito más, podemos ver aquí datos de estructura. Del mismo modo, aquí debajo tenemos pestañas con las posiciones, departamentos, tipos de empleados y demás. Una vez culminada de completar esta plantilla, le damos clic en el botón de guardar y podemos proceder a cargar en el sistema. Para proceder con la carga, le damos clic al botón de nueva carga, hacemos clic en el botón de importar, seleccionamos la plantilla, luego damos clic en el botón de validar y nos aseguramos que nos indiquen que los datos están correctos. En caso de que se tenga cualquier tipo de situación, el sistema nos dará la alerta y debemos en ese caso de ajustar en el Excel y cargar nuevamente. Finalizado esto, le damos a aceptar y luego al botón de guardar. Tener en cuenta que si se agrega una cédula ya existente en el sistema o el código de un empleado ya existente en la plantilla de carga, dentro del proceso de validación lo va a detectar y en ese caso simplemente igual deben de corregir dentro de la plantilla y cargar nuevamente. Una vez realizado esto, ya estos dos colaboradores se encuentran dentro del sistema. Y ahora desde la consulta debemos de buscar este lote. Y aquí nos muestran dos opciones, ya sea por el ID de la carga o por la fecha. En este caso vamos a filtrar por la fecha y marcamos en el estatus de carga pendiente. Aquí tenemos el registro que acabamos de cargar, le damos doble clic y desde aquí el usuario que registra las acciones de personal debe dar clic en el botón de crear acciones de personal. Seleccionamos el motivo, la razón de la acción de personal y finalmente si fue requerido por algún supervisor. Este último punto es opcional y le damos a aceptar. Y desde aquí las acciones se han creado de forma satisfactoria. Realizado esto, debemos de hacer una nueva consulta con el usuario que autoriza las acciones desde esta misma opción, en búsqueda por, filtramos por fecha y marcamos ahora el estatus transferido. Aquí tenemos la carga que acabamos de transferir, le damos doble clic y aquí debajo se nos va a habilitar este botón para autorizar las acciones. Si le damos clic, nos va a indicar si deseamos autorizar las acciones de personal y al dar clic en sí, se autorizan y estos colaboradores ya quedan activos dentro de SPN. Siguiendo con las acciones masivas, volvemos nuevamente al menú de acción de personal y nos vamos ahora a la opción de acciones masivas de salidas e informativas. Para proceder a registrar las acciones, vamos a tener dos opciones. En este caso, podemos seleccionar desde este filtro de búsqueda, ya sean todos, por código, nombres, cédulas, facilidad y demás, pero también lo podemos realizar desde una carga de Excel. En este caso, marcamos desde Excel y debemos dar clic en crear plantilla para guardar el documento en nuestro equipo. Se les va a descargar un documento como este. Dentro del mismo deberán colocar los códigos de los colaboradores, el código del tipo y el motivo de la acción que lo tenemos en las pestañas inferiores. Del mismo modo debemos indicar la fecha de efectividad, el comentario y el código del empleado que solicita. Realizado esto, vamos a pasar ahora al módulo de personal
y le damos clic al botón Cargar desde Excel. Seleccionamos la plantilla para la salida de empleados, le damos clic al botón de Validar y nos aseguramos que nos indique que los datos están correctos. Finalizado esto, le damos clic al botón de Crear acciones de personal y le indicamos que estamos seguros de continuar con los registros que se han seleccionado. Aquí nos indica que se han guardado de forma satisfactoria y ahora continúa la aprobación por el usuario que debe de autorizar estas acciones de personal. En este caso, simplemente debemos de buscar por todos y seleccionamos el estatus no autorizada y finalmente aquí en la parte superior tenemos dos opciones: hacer las acciones efectivas o rechazar las acciones de personal. En este caso, vamos a hacer las acciones efectivas. Nos indica si estamos seguros de autorizar las acciones de personal. Y finalizado esto, las acciones quedan autorizadas de forma efectiva. Siguiendo con las acciones de personal, nos dirigimos nuevamente al menú de acción de personal y desde aquí vamos a continuar con las acciones masivas de promoción y traslado. Desde aquí debemos dar clic en Crear plantilla para guardar el documento de Excel en nuestro equipo y finalmente, al igual que en las otras plantillas, debemos de completar la información. Dentro de la plantilla de promoción y traslado debemos de indicar el código del colaborador, el tipo y motivo de la acción, que en la parte inferior tenemos pestañas de apoyo con los códigos, la fecha de efectividad, la razón o comentario, el empleado que solicita y aquí en la parte derecha vamos a tener varios campos donde debemos de indicar qué estamos proponiendo con esta promoción o traslado. En este caso solamente vamos a completar las entidades que apliquen o que vayan a cambiar con esta acción. Las que no se pueden mantener vacías como se ven en la imagen. Del mismo modo, en la parte inferior tenemos todos los datos de las facilidades, clases de empleado, niveles, clasificación y demás. Completada la plantilla, podemos proceder con la carga en el módulo de personal. Una vez completado esto, le damos clic al botón Cargar desde Excel, seleccionamos la plantilla de promoción y traslado. Una vez realizado, le damos clic al botón de Validar y nos aseguramos que nos indique que los datos están correctos. Con esto podemos proceder a crear las acciones de personal y nos va a preguntar si estamos seguros de continuar con los dos registros seleccionados. Le indicamos que sí y aquí se nos van a guardar de forma satisfactoria. Realizado esto, con el usuario que aprueba las acciones de personal, debemos dar clic en la opción Todas. Se nos van a listar aquí las acciones que no estén en el estatus no autorizadas y le damos clic a la opción Hacer acciones efectivas. Una vez hecho esto, nos va a preguntar si deseamos aprobar las acciones seleccionadas. Le indicamos que sí. Y aquí las acciones se han aprobado de forma efectiva. Visto esto, hemos finalizado con el proceso de acciones masivas dentro de SPN. En el video número 9 de la miniserie se va a mostrar cómo generar las cartas masivas de estas acciones de personal para fines de notificación a los colaboradores. Muchas gracias.